Durante más de 3000 años, el nombre de Nefertiti ha flotado entre la historia y el misterio como un susurro imposible de descifrar. Fue la mujer más poderosa de Egipto, la más representada, la más admirada. Y sin embargo, cuando llegó el momento de su muerte, dejó atrás algo que ningún faraón, reina o noble consiguió. No dejó rastro, ni momia, ni tumba, ni inscripción, nada. ¿Cómo desaparece alguien que lo tenía todo? ¿Cómo muere una reina sin dejar señal alguna? Hoy vamos a recorrer el misterio que lleva siglos desconcertando a arqueólogos y a historiadores, la muerte, o quizá la no muerte, de Nefertiti. Nefertiti aparece en escena como un meteoro. No era solo la gran esposa real de Akenatón, era su igual. Gobernaba junto a él, compartía ceremonias, decisiones políticas y un proyecto religioso que cambiaría Egipto para siempre. Juntos levantaron Ajetatón, la ciudad del Dios único, Atón, y transformaron el país en un experimento religioso sin precedentes. La realeza se mostraba como nunca antes. Nefertiti aparecía en los templos, en los relieves, en los rituales. Era omnipresente, una figura casi divina que, junto a su esposo, se presentaba como la única intermediaria entre la humanidad y el nuevo Dios. Y entonces, de repente, en el año 12 o 14 del reinado de Akenatón, desapareció, sin enfermedad documentada, sin un relevo claro, sin funeral, sin tumba, como si Egipto hubiese decidido borrar su existencia de un día para otro. A partir de aquí comienza el verdadero enigma, un laberinto de teorías que nos lleva por los rincones más oscuros del poder egipcio. La primera teoría, la más simple, es que Nefertiti murió de forma natural, quizá por una enfermedad repentina o una plaga que azotó la nueva capital. Pero en el Egipto antiguo, incluso la muerte más discreta de alguien tan importante habría dejado señales. Habría habido inscripciones lamentando su pérdida, preparativos funerarios, un enterramiento regio. No existe nada de eso. Su desaparición es un silencio absoluto, un vacío en los registros históricos que resulta ensordecedor. Es como si nunca hubiera muerto, como si hubiera dejado de existir de manera literal. Esto nos lleva a la segunda teoría, el asesinato. El momento en el que Nefertiti desaparece coincide con tensiones políticas profundas. El culto a Atón, que ella y Akenatón defendían con fervor, estaba debilitando a los poderosos sacerdotes de Amón, que habían dominado Egipto durante generaciones. Para ellos, Akenatón y su reina no solo eran herejes, eran una amenaza directa al equilibrio del país, a su poder y a su riqueza. Según algunos documentos indirectos, existía una resistencia oculta contra la pareja real, y si Akenatón, como faraón, era intocable, la reina, quizás, no lo era tanto. Pudo haber sido vista como el cerebro detrás de la revolución religiosa, la influencia que mantenía al faraón en su camino herético. Eliminarla habría sido un golpe estratégico para debilitar a Akenatón y preparar el regreso de los antiguos dioses. Pero, si fue asesinada, ¿por qué borrar todo rastro de ella? ¿Por qué esconder su tumba? ¿Por qué actuar como si no hubiera existido? Un asesinato político normalmente buscaría enviar un mensaje, no ocultar a la víctima. Esto nos conduce a la teoría más inquietante y a la vez la más discutida por los egiptólogos, que Nefertiti no murió, sino que cambió de identidad. Algunos expertos creen que, tras su desaparición de los registros como reina, se convirtió en Neferneferu Atón, un misterioso faraón corregente que reinó en los últimos años del régimen de Akenatón, e incluso brevemente tras su muerte. Si esto fuera cierto, Nefertiti habría gobernado Egipto como un rey, bajo un nombre nuevo, ocultando su identidad para proteger el trono o para escapar de sus enemigos dentro del palacio. Esta posibilidad explicaría por qué su tumba nunca se encontró. Quizá jamás llegó a construirse una tumba para Nefertiti, porque ella ya no era Nefertiti.
era otra figura completamente distinta, un faraón por derecho propio. Su muerte, bajo esta nueva identidad, habría sido registrada de otra manera, y su tumba podría estar oculta bajo otro nombre, esperando a ser descubierta. Esta idea transforma a Nefertiti no solo en una reina poderosa, sino en una estratega política capaz de reinventarse para sobrevivir. Y entonces llegamos a la teoría más famosa de todas, la que ha llenado titulares en todo el mundo, la idea de que Nefertiti está enterrada en la tumba de Tutankamón. En 2015, el prestigioso arqueólogo Nicholas Reeves sacudió la comunidad internacional al asegurar que las paredes de la tumba del joven faraón escondían 2 cámaras selladas que no habían sido descubiertas. Reeves analizó escaneos de alta resolución de las paredes y observó lo que parecían ser contornos de puertas ocultas. Su hipótesis era audaz. La tumba de Tutankamón no fue construida para él. Era, en realidad, la parte exterior de una tumba mucho más grande, la de Nefertiti. Cuando el joven rey murió inesperadamente, los egipcios habrían abierto la antecámara de la tumba de la reina para enterrarlo rápidamente, sellando después la entrada a la cámara funeraria principal donde ella descansaba. El mundo se estremeció ante la posibilidad de encontrar, intacta, la momia y el tesoro de la reina perdida. Pero las investigaciones posteriores fueron contradictorias y frustrantes. Algunos estudios con georradares parecían detectar cavidades tras los muros. Otros, no. Se organizaron equipos internacionales, se debatieron los resultados, pero al final no hubo nada concluyente, nada definitivo. Las autoridades egipcias, por precaución, no permitieron realizar perforaciones en las paredes decoradas de la tumba. Y el misterio, una vez más, siguió intacto. Hay otra posibilidad, aún más oscura, una que sugiere que Nefertiti fue víctima de una damnatio memoriae, una condena de la memoria. Tras la muerte de Akenatón, el péndulo religioso de Egipto volvió con fuerza. El culto a Atón fue abolido, la ciudad de Ajetatón fue abandonada y los sacerdotes de Amón recuperaron su poder. En su afán por eliminar cualquier rastro de la herejía, es posible que quisieran borrar a sus principales impulsores, empezando por la reina. En este escenario, su momia habría sido profanada o destruida, su nombre borrado de los monumentos, su tumba desmantelada, piedra a piedra, para que nadie pudiera recordarla. Lo hicieron con otros reyes considerados herejes. ¿Por qué no con ella, la gran sacerdotisa del dios solitario? Sería un acto de venganza brutal, pero coherente con la política de la época. Pero también existe una última teoría, más poética y más inquietante, que Nefertiti se retiró voluntariamente, que, al ver el inevitable derrumbe del reino que había construido con Akenatón, al presenciar la muerte de sus hijas y el fracaso de su visión religiosa, decidió desaparecer. Se habría despojado de sus títulos, de su poder, y se habría retirado al desierto, lejos del palacio, lejos de los dioses, lejos de Egipto. Una reina que eligió perder su nombre antes que ver cómo su mundo se extinguía. Una reina que se convirtió en sombra. Tal vez murió sola, en un lugar donde nadie supo quién era. Tal vez su cuerpo se perdió bajo las arenas eternas del Sáhara. Tal vez nunca quisieron encontrarla, porque a veces los desaparecidos no se marchan, simplemente dejan de ser visibles para un mundo que ya no los entiende. Hoy, miles de años después, seguimos sin saber la verdad. Nefertiti murió asesinada por sus enemigos, gobernó como faraón bajo un nombre nuevo. Está su momia, aún hoy, esperando ser descubierta tras un muro en la tumba de Tutankamón, o su cuerpo yace en un lugar que Egipto, por alguna razón, decidió ocultar para siempre. Lo único cierto es esto: Nefertiti, la mujer más representada de su tiempo, la belleza cuyo rostro conocemos todos, se convirtió en la mujer más ausente de su muerte. Y tal vez ese sea su último y más grande misterio,
un enigma que la ha hecho, para siempre, inmortal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina la historia y sus misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.